En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha obtenido una victoria luego de que el Tribunal Supremo le diera la razón, esta vez por lo menos, en la suspensión del polémico programa migratorio Quédate en México, que forzaba, recordemos, a los solicitantes de asilo a guardar la resolución de su caso del otro lado de la frontera, es decir, del lado mexicano. Y la política instaurada en el año 2019 por el entonces presidente Donald Trump afectaba a más de 60.000 personas. Muchas de ellas quedaron hacinadas en campamentos en el norte de México. El fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos supone un pequeño respiro para Biden y ocurre 3 días después de que fuera hallado en San Antonio, Texas, un camión en el que murieron por asfixia 53 indocumentados, reflejo de la dramática situación que se vive en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y ya está con nosotros José Díaz Briceño con el análisis y la información en Washington. José, saludos. Y bueno, en términos concretos, ¿qué implica para los migrantes la suspensión del programa Quédate en México? Sí, terminar con el programa Quédate en México había sido una de las principales promesas de campaña del presidente Biden, pues como bien se decía, los solicitantes de asilo habían quedado a merced, casi 70.000 de ellos en las ciudades del norte de México, sujetas a violencia, secuestros y otro tipo de abusos. Y es por eso que la decisión de la Suprema Corte es bienvenida por parte de los grupos promigrantes aquí en Washington. Y sin embargo, hay que decir que en estos momentos, desde que la administración Biden inició su desmantelamiento, ya no es la principal figura jurídica que limite el asilo en la frontera. En estos momentos, la figura del título 42 de la Ley de Salud, que esgrime razones de control de la pandemia, es a través de la cual el gobierno estadounidense expulsa hacia México a miles de personas cada mes, y lo que acusan los grupos promigrantes no permite el acceder al asilo de una manera legal. Hay que decir que apenas el mes pasado 100.000 personas fueron regresadas a México bajo este título 42, y por el programa Quédate en México, que seguía vigente, solo eran 1.500 personas las que fueron regresadas a México. Es decir, los grupos promigrantes buscan ahora el fin del título 42. Claro, entonces este es un título más bien que suena muy bien, pero que en realidad en la práctica no va a significar nada en el impacto de la ola migratoria en los Estados Unidos. José, veíamos también este jueves cómo el Tribunal Supremo, el mismo órgano, daba otro golpe al gobierno de Biden, esta vez sobre las emisiones contaminantes. ¿Qué reacciones ha habido tras esa sentencia considerada además internacionalmente un serio revés en la lucha contra el calentamiento global? ¿Cómo ha caído esta noticia ya en Washington? Inmediatamente tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia en esta área ambiental, los republicanos y los grupos de energías tradicionales aquí en Washington festejaron la decisión, asegurando que justamente la Agencia de Protección Ambiental, encargada de instrumentar estas legislaciones para controlar las emisiones contaminantes, había tomado acciones regulatorias que iban más allá de sus competencias. Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado, aseguró que con esto se le regresaba algún poder al pueblo estadounidense. Y sin embargo, los demócratas entraron en ira con el senador Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, asegurando que se había socavado una vez más la confianza en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pues estas decisiones son regresivas y dañinas directamente para la salud de los estadounidenses. El presidente Biden, es decir, después de su gira por Europa, regresa a un entramado político y legislativo aquí en Washington sumamente complejo, con una Suprema Corte que ha dado un golpe fuerte no solo en esta área, sino en otras de la agenda progresista en Estados Unidos, incluido sobre todo el tema del aborto. Y no se espera sea el último. José Díaz, muchas gracias en Washington.